Y estamos en contacto justamente con el senador Óscar Ortiz para hablar acerca de la impugnación que él ha presentado ya a este proyecto de ley de cumplimiento de los derechos humanos. Senador, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Efectivamente, nosotros hemos dicho que esta ley es innecesaria porque todas las garantías ya están establecidas en la Constitución y en las leyes correspondientes, pero al mismo tiempo porque genera un conflicto innecesario. Hoy tenemos un país que ha vivido un periodo muy difícil, pero que gracias a este gobierno de transición democrática de la presidenta Yanine Áñez ha logrado la paz social y nos estamos encaminando, creo que con toda firmeza, con toda certeza, hacia unas elecciones que nos van a permitir restablecer la plena normalidad democrática, y eso es lo que va a garantizar justamente la atención de todas las demandas y necesidades del pueblo boliviano. Para que la gente nos entienda, por favor, senador, ¿este proyecto de ley ha cambiado solo de nombre o qué modificaciones más se habrían hecho? Mire, ¿cuál es nuestra observación? Si bien el proyecto de ley que vino de la Cámara de Diputados al Senado sufrió modificaciones, porque por ejemplo dejaron a un lado el artículo que hablaba del presidente y vicepresidente, tiene algunas redacciones que son genéricas que después pueden traer mayores conflictos y además prestarse a interpretaciones erróneas que pueden generar mayores niveles de incertidumbre en el país. Por ejemplo, se quiere dar una especie de protección especial, así de forma genérica, abierta, dice a líderes políticos, sociales, sindicales. Bueno, todos los bolivianos ya tenemos nuestras garantías, libertades y derechos fundamentales establecidos en la Constitución. No hay que aprobar una ley creando una especie de trato especial para quienes estén en la dirigencia. Ya la Constitución, ya nuestras leyes prevén, por ejemplo, que quien se creyera injustamente perseguido pudiera presentar una acción de libertad o distintos recursos legales. Por eso es que nosotros reafirmamos que esta ley no solo es innecesaria, sino que nos lleva a un conflicto que obviamente complica, obstaculiza esta convivencia pacífica que nosotros demandamos en la transición democrática y que además debe caracterizar lo que ya va a ser un periodo de campaña para poder proceder a desarrollar las elecciones de la forma más libre, justa, abierta y transparente. Senador, el MAS insiste en que esta norma es para indemnizar, para ayudar a las familias que han perdido a sus seres queridos, pero también ya hay una disposición del gobierno de esta indemnización. Bueno, para eso no hace falta esta ley. Por ejemplo, ya se está avanzando en lo que corresponde a la indemnización de la familia de los fallecidos. El Ministerio de Justicia ya incluso se ha emitido una norma, está trabajando. Básicamente ya tienen, por así decir, identificado y completado los documentos de la mayor parte de las familias que tienen que recibir esta indemnización. Lo mismo pasa con la atención de los heridos. Los distintos ministerios están trabajando para poder brindar esa atención, y lo que se le ha dicho a los parlamentarios del MAS que están realizando gestiones por ello, bueno, que más bien si hay casos concretos en los cuales alguien no ha recibido la atención correspondiente, bueno, que se den los nombres y se va a hacer las gestiones correspondientes ante el Ejecutivo para que se brinde esa atención. Otro punto también cuestionable de esta ley que quisiera explicarle es cuando se pretende que mediante la ley se exponga, por ejemplo, la libertad de algunos detenidos. No se puede nosotros en la Asamblea Legislativa ordenar a la justicia la liberación de algunas personas, como tampoco lo puede hacer el Ejecutivo. La justicia es independiente y tiene que actuar en el marco de sus normas y de sus propias reglas. Si bien el MAS ha dicho de que así la presidenta Yanine Áñez no promulgue esta norma, lo hará la presidenta de la Cámara de Senadores, la señora Eva Copa, en su calidad de presidenta de la Asamblea Legislativa. Pero ¿cuál sería otra alternativa para frenar la misma? Bueno, nosotros, mi persona como senador y presidente de la Comisión de Constitución, voy a presentar un recurso directo de nulidad ante el Tribunal Constitucional, observando en primera instancia el procedimiento, porque se introdujo de forma directa en una sesión del Senado un proyecto de ley que ni era el que venía a la Cámara de Diputados, ni tenía también ningún trabajo previo en la Comisión de Constitución. Yo presido esta comisión,
recién habían transcurrido 6 de los 15 días hábiles que tenemos para presentar un informe, por lo tanto violaron el reglamento, viciaron de nulidad esta sesión de la Asamblea. Si ellos siguieran con este trámite, además de que la presidenta Yanine Áñez no lo promulgue, posteriormente o inmediatamente, si lo llegara a hacer la presidenta del Senado, obviamente se puede también presentar recursos que vayan al contenido, al fondo del proyecto de ley, y yo por lo menos estoy convencido de que el Tribunal Constitucional tendría que justamente también declarar procedentes estos recursos de nulidad. Senador, aprovecho este contacto, por favor, para consultarle qué otros temas han sido tratados en la sesión del Senado. ¿Nos podría, por favor, informar? Bueno, hoy creo que ha sido un día muy importante porque se ha emitido esta declaración constitucional del Tribunal Constitucional que declara la constitucionalidad del proyecto de ley que enviamos en consulta para la extensión del mandato de las autoridades electas en los 3 niveles del Estado. En el nivel nacional, del Ejecutivo presidido por la presidenta Yanine Áñez, de la Asamblea Legislativa, y en el nivel subnacional de concejales, alcaldes, asambleístas departamentales y gobernadores, extensión que va hasta la posesión de las nuevas autoridades en cada uno de estos cargos en las próximas 2 elecciones que se deben realizar. Las nacionales, cuya primera vuelta se va a realizar el 3 de mayo, y veremos según los resultados si hace falta una segunda vuelta. Y hay otra ley aprobada que dice que 48 horas después de posicionado el próximo presidente del Estado, se deberá convocar inmediatamente a las elecciones subnacionales. No hay una fecha exacta, porque dependerá si hace falta que haya una segunda vuelta o no en función de los resultados de la primera vuelta. Muy bien, senador, lo despedimos y le agradecemos también por este contacto y por informarnos de las acciones que van a asumir ante este proyecto de ley de cumplimiento de los derechos humanos y por otro lado el tratamiento también de estos temas tan importantes en la sesión del Senado. Gracias. Muchas gracias, buenas noches.